Ajá, sí, de sistematización. Hace como 10 años. No, ya hace como 2 años. Recuerdo porque me dio una caída en una cura de reforma. Cuando me acuerdo. ¿Cuál es en el centro? En el San Pablo. Sí, Yo también me de caí. Paco. Yo también me caí, estaba en construcción. ¿Y te caíste también tú? No, ya te fue día. Sí. Fue semana de No, sí me caí, construyendo. estaba construyendo y no sé cómo fue. Traía mis uñas. Me caí como 4 y yo caí en la grava y sí. Yo también ese día ahí me hice la dedo. Pero sí, era lo que estaba comentando. Normalmente al paso del tiempo las personas cambian de look, pero el pinche no es el mismo cambio lo traigo siempre, entonces pues ya con eso me voy. Sí, ven las fotos de alumna, claro, diferente, pero sí, no hay cambio. No. ¿Azúcar maestra? Sí. ¿Una o 2? Nunca la había visto. ¿No? Sí, ya se la tomé. ¿Sí? ¿De qué generación? Acabo de hacer un examen. ¿El turno vespertino? Sí. Ah, por eso. Es que venía hablando del sistema abierto. Ajá. Casillas, ¿verdad? Sí. Casillas. ¿Qué les dijiste? Pues, la distancia de la maestra. Sí, también ya les expliqué. Les comentaste que no sé. Sí. Están enterados de todo. Ay, tu capita. Luego te lo doy. Listo, Jackie. Sí. Bueno, buenos días compañeros y compañeras del diplomado. Vamos a retomar la sesión del día de hoy, en ausencia de la maestra Casas. Vamos a continuar en esta segunda conferencia con la maestra María de los Ángeles Rodríguez Casillas. Ella es licenciada de Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Tiene una maestría en Trabajo Social por la Universidad de Toronto. Es diplomada en Educación Superior Estratégica y también tiene un diplomado en aprendizaje a distancia. Ella es docente en la Escuela Nacional de Trabajo Social por 19 años ya. Ocupa varios puestos en la escuela y es profesora de tiempo completo en la misma institución. También es coordinadora de la investigación sociológica en el Instituto de Neurología y el día de hoy nos viene a acompañar con un tema muy importante para nosotros, que es los indicadores para la investigación en salud. Sin más por el momento, pues le damos la bienvenida, maestra, en nombre del maestro y evangelista y por parte de la Red de Investigaciones y Estudios Avanzados. Y bueno, la dejamos aquí para que nos aporte mucho conocimiento. Gracias. ¿Todos somos trabajadores sociales? Gracias. Sí. Voy a empezar. Soy coordinadora del Laboratorio de Investigación Sociomédica. Es un espacio físico donde desarrollamos justamente investigaciones o protocolos de investigación sociomédica. Me parece que soy afortunada porque es el único espacio en todos los institutos de salud donde de manera especial hay trabajadores sociales, personal de trabajo social que se dedica de manera exclusiva, y eso es un privilegio porque muchas veces queremos investigar pero el trabajo operativo nos come. Sí, nos dedicamos de manera exclusiva a hacer investigación. Lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy en un formato muy pequeño, que son 45 minutos, otro tanto más de preguntas, es sí parte de lo que representa la investigación, pero quiero compartir con ustedes algunos ejemplos que nosotras mismas en el espacio físico y con la responsabilidad que tenemos nos hemos enfrentado cuando hacemos investigación. Aquellos aspectos que son como pareciera minucias, pero que pueden detener un proyecto de investigación porque o no lo tomamos en cuenta o no los afinamos, ¿sí? Hay que reconocer algo importante. Tradicionalmente, en trabajo social se nos ha formado en investigación, desde mi punto de vista, de una manera muy limitada.
Es decir, tendría que haber muchos más módulos de investigación para que nosotros pudiéramos no solamente conocer las raíces epistemológicas de cuando queremos conocer algo, sino toda la parte procedimental desde la estadística, la elaboración de resultados, métodos distintos para el análisis de la información, y no siempre se tiene esa formación. Y estoy hablando que la formación de trabajo social, pues por tradición ha sido positivista. ¿Qué quiere decir? El abordaje cuantitativo, ¿sí? No hay en el plan de estudios, por lo menos de la Escuela de Trabajo Social a la fecha, me parece que es una propuesta que se va a incluir en el nuevo plan de estudios, no hay una formación en trabajo social en investigación cualitativa. No obstante, cuando nosotros abordamos la investigación cualitativa, nos sorprendemos y nos damos cuenta que varias de las técnicas que se utilizan en este abordaje, nosotros las hemos utilizado, ¿sí? Nos sorprende saber que ahora, por ejemplo, los antropólogos utilizan uno de los métodos de investigación cualitativa, que es la etnografía. ¿Sí? Trabajo social todo el tiempo la estamos realizando justamente en el trabajo de campo, ¿sí? En el contexto mismo donde se desenvuelven los sujetos sociales, y nosotros lo hemos hecho. Es decir, varias de las técnicas las dominamos, aunque no siempre las impanamos como si fuera parte de la investigación, ¿sí? Si quieren correr la diapositiva. Esto ya no importa mucho, es simplemente una presentación de los 3 tópicos importantes que hacemos en el donde yo trabajo. Básicamente, protocolos de investigación. Formamos recursos humanos, entiéndase trabajadores sociales que desean hacer su servicio social, su práctica profesional, o elaborar algún trabajo de licenciatura para modalidad de titulación o de maestría, y nos caracterizamos por hacer algunas actividades de extensión académica como eventos, foros, simposios, seminario, o bien diseñamos todo un espacio para que el trabajo social pueda formarse en investigación. Eso es lo que hacemos. ¿Ya sigo? Rápidamente, no las voy a describir porque no quiero destinar tiempo a esto. Estas son las líneas de investigación que trabajamos nosotros en el ámbito de la salud, y considerando que son justamente los determinantes sociales los que están presentes en cada uno de estos tópicos, es decir, las causas sociales. Voy a tratar más o menos de dividir la exposición en estos puntos. Primero, los elementos que componen un protocolo. No me voy a centrar en ellos, simplemente como un listado vamos a hacer un repaso de cuáles son los elementos que componen el protocolo, porque ya los conocemos. Si a nosotros nos hicieran un examen en este momento para contratarnos en cualquier ámbito de trabajo, desempeño profesional, trabajo social, los diríamos, a lo mejor en el orden nos equivocaríamos, pero lo sabemos, ¿no? Después, unos cuadritos muy sencillitos para que nosotros identifiquemos la diferencia que hay entre investigación cuantitativa y cualitativa. Desde mi punto de vista, traté de exponer en unos enunciados la principal dificultad que nosotros nos enfrentamos cuando investigamos, por lo menos lo que yo he apreciado, dónde está el meollo del asunto. La importancia, y quiero referirlo con ejemplos, de los antecedentes y la justificación en un proyecto de investigación, así como el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, los objetivos, las hipótesis en su caso. Estos ya son los sistemas de investigación. Si quieren regresar al anterior, ¿sí? Algunas sugerencias, sí, en cuanto a la identificación de la idea, problema de investigación, antecedentes, justificación, la importancia que nosotros debemos darle a la coherencia metodológica de un proyecto de investigación, algunos ejemplos de cuestiones operativas, procedimentales que nosotros nos hemos enfrentado, lo importante que es hoy por hoy tener bien claro por escrito cuáles son las consideraciones éticas de un proyecto de investigación, las dificultades, también voy a presentar algunos ejemplos que nos hemos enfrentado cuando procesamos y analizamos los datos, y al final, si me alcanza el tiempo, voy a tratar de presentarles algunas investigaciones que hemos realizado y cómo, ya una vez que estamos finalmente en el trabajo de campo, dudamos mucho si la elección del método fue la adecuada, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a tratar. Estos son los elementos, más o menos, que compone un protocolo o un proyecto de investigación. No tiene caso que los lean, ya todos lo conocemos. Lo único que tendríamos que identificar es que para la investigación positivista o cuantitativa sí es muy importante el planteamiento de hipótesis, porque vamos a controlar variables, y en la investigación cualitativa a lo más que podemos llegar es establecer algunos supuestos, ¿sí? Como premisas que nos permitan construir categorías, ¿no? Que vamos a investigar. También sabemos, si nos hicieran un examen, también sabríamos las diferencias que hay entre una investigación cualitativa y cuantitativa. Nosotros podemos identificar
Muchas, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Vamos a tener que centrarnos en esto. La investigación positivista busca el control, ¿sí? Busca manipular, busca asociar ¿qué? Variables, y generalmente estas variables son de causa y efecto, y busca que sus resultados puedan generalizarse. No interesa el cómo, interesa el cuántos. ¿Cuántos padecen esta enfermedad? ¿Cuántos están infectados? ¿Cuántos se curaron? ¿Cuántos atendemos? Y si somos muy estrictos y hacemos, además del análisis estadístico, alguna proyección, ¿qué tanto a futuro se va a presentar esta situación? ¿No? Como de manera predictiva. En la investigación cualitativa no sucede así, no interesa el cuánto, interesa el cómo se vive la enfermedad, cómo la interpreto. Interesa saber que el trabajo social comprenda al otro y sea sensible a sus dificultades. Jamás manejaré en una investigación cualitativa ninguna variable que me permita ni medirla, ni asociarla, ni compararla con otra, porque cada caso es un caso particular, ¿sí? Interesa entonces que nosotros, en la medida de lo posible, podamos profundizar en la comprensión de esa realidad que vive una familia en particular en torno a una enfermedad o en torno a un problema en específico. Por lo tanto, los resultados no pueden de ninguna manera generalizarse, ¿sí? Esa es una de las fuertes críticas que a nosotros nos hacen en la investigación cualitativa. Nos comentan, ¿cuántos estudios de caso o cuántas historias de vida tienes? 6. No, pero es que 6 personas no tienen enfermedad de Huntington, son 200 o 300. No interesa generalizar, insisto, interesa comprender el fenómeno. Y si una vez que comprendamos el fenómeno pueden salir algunas hipótesis de trabajo de investigación, vale, también lo podemos hacer, ¿sí? En la investigación cuantitativa es riguroso, importante señalar cuál es la población y cuál es mi muestra. Para la muestra hay técnicas específicas para identificar a cuántas personas tengo que entrevistar. No es algo que el investigador pueda realizar de una manera caprichosa ni de una manera como voluntaria. No. Hay específicamente, si ustedes tienen el paquete estadístico SPSS, que es donde nosotros tenemos que hacer el análisis de la investigación de los datos cuantitativos, automáticamente hay una opción donde tú ingresas el tamaño de tu población o tu universo y el paquete te dice son 124 casos los que tú tendrás que estar abordando, ¿sí? Si por alguna razón esos casos no pueden abordarse, también hay técnicas que te permiten saber cómo puedes hacer una muestra por conveniencia, ¿sí? Pero no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, ya si quieres ¿cuál es una de las dificultades principales que nosotros en el ejercicio de realizar investigación nos hemos enfrentado, ¿no? Justamente en la construcción de su problema y del objeto de estudio, ahí nos perdemos, ¿sí? Si yo pudiera identificar a qué responde esta dificultad, yo les diría que hay una insuficiente comprensión de la metodología de la investigación, ¿sí? Es decir, de todo el proceso que nosotros llevamos para dilucidar cuál es el problema, o finalmente de una insuficiente comprensión de las posibilidades que nos ofrece ¿quién? El campo de trabajo social. Debemos entender que la metodología de investigación no se circunscribe a cuando nosotros identificamos cuál es el instrumento y cómo lo vamos a aplicar. No, la metodología tiene que ver con todo estas herramientas conceptuales y procedimentales para que nosotros podamos asegurar la aplicabilidad, la contrastabilidad, la pertinencia y la validez de los procesos. No estamos hablando de una investigación cualquiera, estamos hablando de investigación científica que tiene rigurosidad, ¿no? Si nosotros actuamos con rigurosidad, independientemente del paradigma que elijamos, cuantitativo o el enfoque cualitativo, nosotros tenemos que cubrir con ciertas exigencias que nos piden los protocolos para que lo que lleguemos a investigar o los hallazgos que encontremos tengan un carácter científico. De lo contrario, no lo va a tener. ¿Sí? Podemos tener hallazgos importantes, sí, pero cuando alguien revise toda la parte conceptual y procedimental, te dirán, ojo, no hay rigurosidad metodológica. ¿La que sigue? ¿Cuál es el
el objetivo de una metodología? La metodología nos permite regular el uso adecuado y eficiente de diferentes técnicas y procedimientos a fin de que éstas correspondan entre sí. ¿A qué? A los objetivos de la investigación, a las preguntas, a las hipótesis, a las variables, a los indicadores, ¿sí?, que construyen finalmente las técnicas. Ojo, independientemente del nivel que se trate, ya sea licenciatura, maestría o nosotros mismos cuando tenemos que revisar como pares proyectos de investigación, insisto, desde mi punto de vista es el error que estamos cometiendo, es decir, cuando nos empantanamos, es que no tienen nuestros proyectos de investigación rigurosidad metodológica, ¿sí? Si nosotros revisamos el planteamiento del problema con el título y los objetivos, hay un divorcio. Pareciera que tienen que ver, no, rigurosidad metodológica es, si mi título es, pensemos, ¿no?, indicadores asociados con el nivel, ¿no?, de presencia de enfermedades infectocontagiosas, pues mi objetivo es exactamente de investigación, exactamente el mismo título, nada más le coloco un verbo. Y mi pregunta de investigación es exactamente el mismo título, exactamente el mismo objetivo de investigación. Le quito el verbo y ¿qué le agrego? Una pregunta de investigación. Y la pregunta de investigación, si yo establezco el cómo, evidentemente es cualitativa. Si establezco qué nivel, ¿no?, de presencia de enfermedades infectocontagiosas, me estaré refiriendo a una investigación cuantitativa, ¿sí? Cuando nosotros leemos los objetivos particulares y leemos el objetivo general y leemos el título, dices, nos perdimos, aquí ya no hay coherencia metodológica, ¿sí? O bien nos perdemos cuando decimos que nuestro estudio es exploratorio y sin embargo los objetivos de investigación o las preguntas no refieren un nivel exploratorio, refieren un nivel descriptivo o en ocasiones explicativo. Y entonces ahí tampoco ya no corresponde, ¿sí? Cuando utilizamos algunas técnicas o algunos instrumentos para investigar, decimos, ¿qué tiene que ver este instrumento con el planteamiento del problema y con el título? Nos perdemos, ¿sí? ¿Quieren la que sigue? Casi siempre dicen que cuando investigamos por algo. Si ustedes le preguntan a las personas, por ejemplo, que decidieron investigar para hacer su proyecto de titulación de licenciatura, siempre hay algo que en el plano personal o en el plano del investigador le llama la atención. Como decimos, una piedrita en el zapato que le lastima. Y esa piedrita en el zapato tiene que ver con su realidad, ya sea laboral, personal, familiar, educativo, de contexto. Es decir, difícilmente una idea de investigación nace porque yo no tenga contacto con una realidad o algo no me incomode. Es válido que nazca, porque de ahí sale el interés genuino y real para que nosotros investiguemos. Entonces, una idea de investigación puede surgir de experiencias individuales, sí, puede surgir cuando a lo mejor alguien me prestó un libro, un material escrito, y al momento de leerlo me surge alguna duda, es válido, por lo que yo lea en revistas, en periódicos, es válido. A lo mejor revisé un video en internet que tiene que ver con algo que me interesa, es válido también. Si discutimos en algunas reuniones de trabajo o en conversaciones personales sobre algo que pasa en nuestro ámbito laboral, también es válido que de ahí surja una idea de investigación. A lo mejor observamos algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años hicimos una investigación porque yo estaba sentada en un centro comercial y vi cómo había dos maquinitas donde mecen a los niños y una era de como una abejita con muchas florecitas y la otra un carrito. Entonces los papás llegaban y a los hijos varones tenían o subían al carrito y a las niñas al de las florecitas con la abejita. Si había fila, de ninguna manera subían al niño o la niña en un objeto que no era desde su representación de género el que le correspondía. También observando los hechos nace una idea de investigación, cómo se introyectan estas diferencias de género en objetos que son tangibles de la realidad, ¿sí? También de ahí puede surgir. De creencias, por supuesto, ¿sí? Nosotros trabajamos en neurología y muchas de las personas que hemos entrevistado, por ejemplo, de personas que tienen epilepsia, ellas insisten, algunas, que parte de lo que se han transmitido en la cultura es que puede curarse los ataques epilépticos si consumen sangre fresca de venado. Esas son creencias, pero no está de más que nosotros
pues decir, no debemos de descartarlas, es lo que la gente cree, piensa y sobre todo practica. Entonces, un protocolo de investigación tendría que direccionarse a cuáles son estas creencias en torno a cómo curar desde el ámbito de la medicina, no reconocida, sino de algunas prácticas alternativas, cómo la gente se introduce en prácticas para la cura de la enfermedad que para ellos es desconocida, ¿sí? Intuiciones y hasta presentimientos, también de ahí puede surgir una idea de investigación. ¿Basta con que nosotros concibamos la idea? No, es un punto importante, es un punto que despierta interés, pero no lo es todo. Tenemos que seguir a un paso que aquí sí también nos hemos enfrentado a problemas muy fuertes en la investigación. De repente hay personas que tienen ideas muy nobles, ideas muy interesantes, pero ¿qué creen? Ya se investigaron. ¿Sí? Lo que pasa es que no tenemos el referente de hacer una buena investigación. Entonces vamos a ver, ¿sí, no? Concebir la idea. Concebir la idea posteriormente nos tiene que llevar forzosamente a identificar citas bibliográficas, es decir, referencias teóricas del problema. 2, citas hemerográficas, ¿qué quiere decir? Libros, revistas, ¿sí? Todos los hallazgos empíricos que se tengan. Citas documentales o institucionales, informes técnicos, estadísticos, todos los documentos habidos y por haber que me lleven finalmente a, 1, descartar mi idea de investigación. ¿Qué quiere decir? Ya investigaron, ya encontré la respuesta a ese interrogante, no tiene caso que lo haga, ¿sí? O 2, me tiene que llevar forzosamente a afinar mi problema o tema de investigación, no lo puedo hacer de otra manera, ¿sí? De repente tenemos que ser muy estrictos con algunas personas que desean investigar y entonces le decimos, por lo menos de hace, no sé, 5 años para acá, tú me debes traer libros, revistas, publicaciones, tesis, hallazgos de ese problema de investigación, porque es la única forma de comprobar que lo que yo voy a investigar tiene una validez. Si nosotros cumplimos con todo eso, es como si fuera un flujo, entonces podemos pasar a plantear el problema, a justificarlo, ¿no? Y a encontrar diferentes hallazgos. ¿Le pasamos? Sí. ¿Qué es lo que yo sugiero? Lo que yo sugiero es que después de la idea de investigación y para plantear nuestro problema, tengamos una muy seria, ¿sí? Muy concienzuda revisión documental, bibliográfica, iconográfica, etcétera, ¿no? Alguien dice por ahí, no, es que consultó en internet. Consulten en Google, no hay ningún problema, pero por lo menos que sea Google académico, por lo menos, ¿sí? Hay otras bases más científicas, más especializadas como Scopus, como el Servier o como Cielo. Son mínimo donde nosotros podemos investigar. En estos portales, en estas plataformas, escribe gente seria, se escriben preferentemente resultados de investigaciones, que eso ya nos da un parámetro muy importante. Voy a poner algunos ejemplos más, si quieren. Con que nosotros coloquemos Google académico, ¿sí? Esto es una fotografía del propio internet. Si no sabemos utilizar Google académico, hay tutoriales para hacerlo, sí, lo podemos hacer muy bien. ¿La que sigue? Algo importante que tenemos que rescatar en Google académico. En Google académico vamos a encontrar documentos mucho más serios que en cualquier otro portal, digamos, comercial. Si hablamos de Google, no quiere decir que sea el mejor ni que lo esté recomendando. Si nosotros identificamos cualquiera de los documentos, nos vamos a dar cuenta, sobre todo aquellos que están en PDF, si le damos clic, aquí viene una opción, ¿sí? Cuántos artículos están relacionados y la forma de citar, que es muy importante, ¿sí? Normalmente la regla que estamos siguiendo en la UNAM es la de APA. Entonces, fíjense, si yo le doy citar, yo ya voy haciendo mi fichero de citas y aparece un recuadro donde me dice, ¿cómo la quieres? ¿En forma APA? ¿Cómo la quieres? ¿Con ISO o la quieres con otra modalidad? Entonces basta con que nosotros copiemos, ¿sí? Esa información y la guardamos en nuestro archivo de citas bibliográficas. No tenemos ni siquiera que elaborarla, ya está elaborada, ¿sí? Nada más copiamos y pegamos. Otra muy buena base es la de Cielo, ¿sí? Así lo pueden encontrar, Cielo Español, estas son las siglas. Es una base noble, es una base enorme, ¿sí? Una plataforma muy interesante. Búscala por artículos, algunas palabras que están entretejidas y, si se dan cuenta, ¿sí? Tanto libros o revistas de todos los países vamos a encontrar, evidentemente algunos que están en inglés, ¿sí? Y por temas, buscamos por listas, pero además, ¿sí?
Cuando nosotros entramos a Cielo y identificamos varios de los artículos o de preguntas de investigación, de resultados de investigación, lo noble de Cielo es que yo le puedo dar en una celdilla, ¿sí? Clic, 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 lo selecciono, inmediatamente me dice a dónde lo quieres enviar, lo manda a mi correo electrónico, o lo mando a tu correo electrónico, o lo mando por Facebook, puedo compartirlo, ¿sí? Ya lo tengo ahí, no es necesario que yo copie nada, está ahí para uso de las personas. Siempre vamos a encontrar aquí un récord, fíjense, de cuántas revistas, de cuántos números, de cuántas citas, de cuántos artículos relacionados con el tema, ¿sí? No por nada algunas personas, tanto en Scopus como en Cielo, te dicen, ya te citan en Cielo, hay récord, ¿no? de publicaciones. Se supone que las publicaciones que más vistas tiene o que más citas tenga en un artículo, es decir, citado en un artículo, son publicaciones o son hallazgos verdaderamente útiles, ¿no? Elsevier también es otra opción. También, si ustedes lo señalan, van a encontrar resultados de investigación, pero también vamos a encontrar libros específicamente relacionados con la temática que nosotros estamos planteando, que no siempre los tenemos como si fuera si no tenemos en trabajo social esa cultura de compartir los libros, los hallazgos que están de manera seria, y es una opción donde nosotros podamos también por temática identificar todos estos textos, ¿no? Esa es mi recomendación en cuanto a surge la idea de investigación, y lo primero como compromiso es agotar todas las fuentes para saber qué se ha investigado del tema, ¿sí? La única forma en la que nosotros podríamos aceptar una investigación es que yo demuestre que eso que voy a investigar, por lo menos desde ese enfoque o por lo menos desde esas variables, no se ha hecho, ¿sí? Poca gente va a poder investigar o le van a aceptar una investigación de algo que ya se realizó. Me decía alguien, oiga maestra, entonces la realidad se aborda y ya no hay posibilidad de hacerlo. No, claro, los temas de investigación son muchos. Temas de investigación, insisto, puede ser embarazo en adolescentes, es un tema. Si le queremos poner ese título trillado, sí puede ser trillado, ¿sí? Se ha abordado muchísimo, ¿sí? Embarazo en adolescentes, mucho. ¿Quiere decir que se puede investigar? Sí se puede investigar, pero yo tengo que ser muy cuidadosa en plantear el problema, es decir, que algo de eso todavía no está del todo comprendido o todavía hay que explorar. Es la única forma en la que puedo justificar que se tenga que hacer, ¿no? Esos justamente forman los antecedentes. ¿Para qué me ayudan los antecedentes? Para no investigar algún tema que se haya estudiado. Si yo planteo un tema que no haya sido estudiado, ya le pongo una palomita y dicen, el tema que estás proponiendo para investigar es novedoso, ¿sí? 2, para estructurar más formalmente la idea de investigación, entonces mi trabajo tiene profundidad, ¿sí? Seleccionar la perspectiva principal desde la cual será abordada la idea de investigación. Aquí es muy importante, yo no tengo que perder de vista que el abordaje que haga de mi investigación es ¿desde dónde? Desde trabajo social. Yo estoy convencida que nuestra profesión es una profesión completa, porque tenemos una formación transdisciplinaria que nos permite de repente ver fenómenos desde la parte médica, antropológica, desde la parte económica, sí, pero nos corresponde al trabajo social un espacio integral de esa intervención. Entonces, desde el punto de vista de trabajo social, si yo leo los antecedentes, me permite hacerlo, ¿sí? Es más, podría ser una buena justificación la parte, pensemos, ¿no?, de las adolescentes o el embarazo en adolescentes, que se ha abordado desde el punto de vista a lo mejor económico, lo que representa en gastos, o a lo mejor desde el punto de vista psicosocial, en el sentido solamente psicológico de cómo afecta, ¿sí? Pero a lo mejor no desde el punto de vista social, y es donde yo tengo que justificar. No siempre nos detenemos a pensar y a responder en la medida de lo posible. Este es un texto muy sencillito, de uno de los textos más sencillos, casi como Rojas Soriano de Sampieri, donde nos dice, por lo menos vamos a tener la posibilidad de responder al mayor número de preguntas para saber si tu investigación verdaderamente, ¿sí?, vale la pena que se realice, ¿no? Uno sería, en cuanto a la justificación, la conveniencia. ¿Qué tan conveniente esto es? ¿Para qué me sirve? 2, relevancia social. Y ahí es donde nosotros entramos más que en cualquier otro punto de justificación. ¿Cuál es la relevancia para la sociedad? ¿Quiénes se van a beneficiar con los resultados de tu investigación?
¿De qué modo se van a beneficiar? En resumen, ¿qué proyección social tiene esta investigación? 3. Implicaciones prácticas. A lo mejor lo que nosotros queremos hacer es resolver un problema práctico de la realidad. ¿Cuál sería? ¿Sí? Esta respuesta. La presentación se las vamos a pasar, yo creo que se las damos. ¿Sí? ¿Cuál es el valor teórico? Si a lo mejor no necesariamente puedo ayudar o contribuir socialmente, pero sí que tengo un valor disciplinario o teórico, ¿sí? Me va a permitir llenar algún hueco de conocimiento, en este caso de trabajo social. Podré generalizar los resultados a unos principios más amplios. La información que obtengamos de la investigación nos servirá para comentar, para desarrollar o apoyar alguna teoría, y no hablo de una teoría de psicología, de una teoría de trabajo social, si fuera el caso, ¿sí? Ofrece la posibilidad de explorar de una forma más amplia el fenómeno. ¿Qué se espera saber con los resultados que antes no conociéramos? ¿Sí? Pueden surgir ideas, pueden surgir recomendaciones, incluso algunas hipótesis de trabajo. Esa es la parte evidentemente teórica. ¿Qué sigue? Utilidad metodológica. Con la investigación que ustedes realicen podrán ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar la información. Eso es muy válido, ¿sí? A veces pensamos que en la mayoría de los trabajadores sociales que están incorporados en el ámbito de la salud, el estudio socioeconómico es el instrumento por naturaleza que nos permite identificar perfiles. Más adelante les voy a presentar los resultados de una investigación que hicimos con relación a ello, y está todavía, de verdad, como un instrumento con muchas carencias, ¿sí? Entonces, puede lograrse con ello mejoras para experimentar con varias variables. Es muy difícil, es importante, es muy difícil que una investigación cubra con todos estos 6 criterios. No sería una mega investigación, pero en la medida de lo posible, si podemos 3 o 4, estaremos justificando de una manera adecuada nuestra investigación. La famosa coherencia metodológica de lo que ya les había dicho, es decir, que haya correspondencia entre los distintos elementos, ¿sí?, del protocolo proyecto de investigación. ¿Qué quiere decir correspondencia? Armonía. ¿Qué quiere decir armonía? Que sean compatibles. Si nosotros investigamos y decimos en una investigación, queremos identificar, díganme algún término. Pensemos la calidad y pensemos que nuestro trabajo diga las mejoras. Calidad y mejora son conceptos diferentes. Si yo digo quiero identificar la percepción y el imaginario son conceptos completamente diferentes, ¿sí? ¿Por qué es importante que tenga coherencia metodológica? Fíjense, en cierta ocasión me invitaron a revisar, no me invitaron, me asignaron como jurado revisor de una persona que se iba a titular, que se tituló de hecho. Su tesis de investigación decía, no se me olvida, ¿sí?, son las políticas sociales, hace muchos años, son las políticas sociales un mecanismo para combatir la pobreza. Estaba en signos de interrogación. Ajá. De entrada eso al lector pues le causa interés. Cuando estuvimos en el examen profesional, los sinodales hicieron varias preguntas y cuando me tocó mi turno le preguntaba a esta persona, y después de toda la investigación que hiciste para corroborar este supuesto que de manera estratégica está en pregunta de investigación, ¿cuál es la respuesta? ¿Las políticas sociales son un mecanismo para combatir la pobreza o no? Y él me contestó, no. Le pregunté, ¿por qué no? Y me decía que porque la pobreza no se ha eliminado por completo. Y yo le dije, qué importante es que nosotros sepamos exactamente el significado de cada palabra que estemos colocando. O sea, ¿por qué, maestra? Porque son muy quisquillosos en cuanto al significado, y lo primero que hice en un diccionario es identificar qué significa la palabra combatir. Y la palabra combatir significa hacer frente, estar de lado a él, es decir, estar en la guerra. Nunca dice que la vas a ganar. Entonces, cuando dije, ay caray, utilizó mal el término, ¿cómo fue? Me regresé ahí un poquito a rascar. Fue Carlos Salinas de Gortari quien cambió el término. Antes era erradicar la pobreza y ahora combatir. Claro. Entonces, ¿cuál era la respuesta a la pregunta? Sí, sí son un mecanismo para combatir la pobreza. Insisto, que no la erradique, cuando la elimine es otra cosa, pero le está haciendo frente. La coherencia metodológica está en todo. ¿Cómo vamos a concebir hogares, viviendas? ¿Es lo mismo? ¿Casas? No lo sabemos.
núcleo familiar, familias. Si yo coloco que mis sujetos de caso van a ser familias o la familia, todo tiene que decir familia. ¿Sí? Si yo coloco que serán hogares, todo tiene que decir hogares. Mucho cuidado con mis verbos y mucho cuidado con las palabras que utilicemos. Ya. Este es un ejemplo que yo tomé de internet de una coherencia metodológica que se puede presentar en un proyecto de investigación. Este cuadrito que nosotros conocemos como casi prácticamente como, ¿cómo le conocemos a esto? Al cuadrito que nosotros también nos... ¿Eh? Le decimos como carta descriptiva, ¿no? Hacemos una carta descriptiva, una matriz, y ahí lo ponemos, ¿sí? Fíjense, nada más quiero tantito, dice, pregunta de investigación, ¿se acuerdan que les dije es una pregunta? ¿Qué relación existe entre el clima? Objetivo, relación que existe entre el clima, ¿sí? Hipótesis, ¿existe una relación directa entre el clima, etcétera? No hay interpretaciones ni hay conceptos que sean diferentes. Es la rigurosidad metodológica de la que estamos hablando, ¿sí? Determinar la relación. Vamos a encontrar, ¿sí? Esto sería muy importante que nosotros lo tuviéramos siempre que hacemos investigación, esta matriz de entrada, para que nosotros podamos, de facto, identificar rápidamente si hay coherencia metodológica, primero, entre los alcances de la investigación y segundo, entre el diseño de los instrumentos procedimentales para alcanzar. ¿Qué recomiendo? Varias cosas. Además de la coherencia metodológica, la utilización adecuada de verbos. La utilización adecuada de verbos de acuerdo a nuestro nivel de profundización en la investigación. 2 taxonomías obligadas a que tengamos nosotros que queremos investigar siempre como si fuera, así como cuando cargamos nuestra credencial de lector, siempre que queremos investigar tenemos que cargar con la taxonomía de Bloom y con la taxonomía de Marsan. No hay otro, ¿sí? Siempre que queramos identificar nuestros verbos, ahí están. Estos son figuritas, no se ven, pero ustedes lo pueden bajar de internet, bájenlo, imprímanlo y háganlo. Y no solamente para investigar, también para quienes desarrollamos algunos proyectos de intervención, también lo podemos. Una recomendación metodológica importante para la coherencia: debemos distinguir entre variables y categorías, ¿sí? ¿Qué características tiene una variable? Tienen que medir, es operacional. Exacto. Operacional porque puedo manipularla, ¿sí? Medirla porque tiene un estándar de medición, ¿sí? Característica otra, que la puedo asociar. ¿Qué tanto esto con esto? ¿Sí? O ¿qué tanto esto con muchas otras cosas más? Las variables se miden. ¿Y cómo se miden? De manera estadística. Hay diferentes niveles de medición de variables, ¿no? Que también es otra de las cuestiones que trabajo social poco ejercicio hace en ello, ¿sí? De repente no identificamos que hay variables ordinales o nominales, ¿sí? O de razón, y a veces queremos sacarle, no sé, ¿a qué queremos sacarle de repente la media o la media? Algo que no se puede, ¿no? Entre sexo 1.5, ¿qué es eso? Entre qué hombre o mujer, no sé, no adecuamos nuestro muestro. Y otras son las categorías. Categorías se refieren a investigación cualitativa, variables. Nunca voy a encontrar en una investigación cualitativa el término de variables, nunca, porque nada voy a medir. Lo que sí voy a encontrar son categorías. ¿Y por qué les señalo categorías a priorísticas? ¿A priorísticas qué quiere decir? Antes de. Porque muchas personas o algunos investigadores señalan que nosotros no podemos ir con todo el constructo de las categorías porque la realidad nos va de ahí van a emanar más. Pero sí tenemos que ir con cierta guía. Entonces le llama categorías a priorísticas, que son no otra cosa más que tópicos, guías que nos van a permitir orientar la investigación. ¿Tenemos que hacerlo? Sí, tenemos que hacerlo. La investigación cualitativa es costosa porque implica pasar mucho tiempo con los sujetos de estudio. Y si yo no centro mi tópico en categorías a priorísticas, yo puedo pasar con el sujeto de estudio muchos días, muchas entrevistas a profundidad, y el sujeto va a tener mucho que decirme, ¿sí? Y yo no siempre voy a poder tener un tope, ¿no? Seleccionar o elaborar los instrumentos acordes a la medición de las variables o al abordaje de categorías, ¿sí? A mí se me olvidó, en cuanto al diseño procedimental, a mí se me olvidó y lo traía para que ustedes lo vieran.
Si yo trajera ahorita mi computadora, ahí podríamos ver en mi computadora que simplemente para identificar la dinámica familiar o para medir o evaluar la dinámica familiar, yo tengo como, no les miento que he recopilado, como 20 o 25 formas distintas, aprobadas de manera internacional, como el FACES, por ejemplo, como la escala ERI, de cómo medir la evaluación familiar. Tienen que seleccionar, tienen que discriminar de todas ellas cuál es la que voy a utilizar, ¿sí? De todo existe. Si yo quiero medir independencia de un enfermo, si quiero medir la sobrecarga, si quiero medir afrontamiento de una enfermedad, de todo hay. Es más, se me olvidaron los libros que había recopilado y los dejé en la oficina. Tengo un libro de este tamaño, simplemente para identificar, medir o evaluar las relaciones de pareja. Nada más para las relaciones de pareja, en diferentes tópicos, desde comunicación, desde aproximación sexual, todo. Y vienen los indicadores y viene de una manera detallada cómo la aplicas y cómo la presentas, ¿sí? Tengo también otro libro exclusivamente con instrumentos para medir cualquier tópico que tenga que ver con adultos mayores. Completito. Muy interesante y cómo se aplica. ¿Cómo se llama el libro, perdón? No lo traigo aquí, fue un libro que hizo el Instituto Nacional de Geriatría y lo tengo, pero, Ale, escríbanme y yo les mando la fotografía del libro, ¿no? Para que lo tengan. No está en venta, es una colección especial, ¿no? Que son escalas e instrumentos de medición para la dinámica del adulto mayor, pero yo se los mando. De todo vamos a encontrar, de repente trabajo social obvia esa parte, y ¿saben qué es lo que hace? A lo más, a operacionalizar sus variables y a decir, como que qué vamos a preguntar, ¿no? Aquí pregunta tal, como que qué vamos a preguntar, será importante, no. De entrada tendríamos que considerar que hay instrumentos validados, ojo, y algunos, y es responsabilidad de ustedes, tienen que checar si están con el permiso, con la adecuación para aplicarse en México, algunos no, ¿sí? Entonces, si la norma está ya avalado, ¿sí? Validado para aplicarse en México, le damos palomita y decimos que sí. Este es un ejemplo de uno de los protocolos de investigación que nosotros hicimos, ¿sí? Algo que también odiamos es la parte de toda la metodología. Y pensamos que ya sabemos el caminito. No, el caminito ya lo sabemos, pero tenemos que describirlo puntualmente, ¿sí? Criterios de inclusión, criterios de exclusión, criterios de eliminación. Si no lo tenemos, se nos sesga. Y lamentablemente, o afortunadamente, como le quieran ver, es casi imposible que una sola persona realice una investigación. Una investigación no la podemos realizar una sola persona. Casi siempre tenemos que realizarla con los otros. Y en el trabajo de campo a veces nos apoyan personas para identificar. Si estas personas no tienen claro el criterio, hay un sesgo importante en nuestra investigación. Este es otro ejemplo de un proyecto de investigación que tiene que ver con la identificación de la sobrecarga de cuidadores primarios. Sabemos que hay diferencia entre cuidadores primarios informales y formales, ¿verdad? Cuidador primario informal es aquella persona del entorno familiar o más cercano que asume el papel o el rol de cuidar al enfermo. Y cuidador primario formal son aquellas personas que se han capacitado para cuidar al enfermo y que reciben una remuneración. Lo que nosotros quisimos ver es, en este proyecto de investigación, de cuidadores primarios informales, si tenían sobrecarga o no. Nosotros, cuando presentamos el proyecto de investigación, tenemos que definir las variables. Dice, independencia del enfermo, ¿a qué se refiere? Apoyo social, ¿a qué estamos haciendo alusión con apoyo social? Relaciones intrafamiliares, ¿qué estamos entendiendo por relaciones intrafamiliares? Tenemos que definir nuestra variable dependiente, nosotros lo hicimos. Aquí me voy muy rápido porque lo único que quiero es presentarles, ¿sí? La dependiente era sobrecarga del cuidador y bueno, acá hacemos referencia. ¿Qué sigue? Fíjense, si yo voy a aplicar diferentes instrumentos, tengo que decir qué instrumentos. Aquí nosotros colocamos índice de Bartel, cuestionario de Mohs, escala ERI y el test de Sarit para medir la sobrecarga. Y tengo que decir qué mide uno, qué evalúa el otro, ¿sí? Si la escala de medición qué me está permitiendo y si evalúa el grado.
Esto es la forma más sencilla de presentarlo, pero nosotros cuando hacemos investigación inclusive, además de presentar las escalas que vamos a utilizar, además de definirlas y de colocar el autor, señalamos la puntuación que finalmente se va a alcanzar en cada uno de los ítems o niveles. Para cuando hacemos investigación cuantitativa, tenemos que describir las variables, ¿sí? Y cuando hacemos investigación cualitativa, tenemos que describir las dimensiones de análisis. En este caso, en el ejemplo que les estoy pidiendo, que les estoy comentando es, ¿qué entendemos por rol de cuidador primario? ¿Qué entendemos por repercusiones de ser cuidador? ¿Y qué entendemos por organización para el cuidado del enfermo? En este caso fue el enfermo de Huntington, una enfermedad altamente discapacitante y que además es hereditaria, ¿no? Tenemos que definirla. Y a veces en trabajo social decimos, es que ya sabemos qué es, no sé, sabemos qué es rol familiar, ¿no? Sabemos qué es, no sé, ambiente familiar. No es lo mismo contexto que ambiente familiar, entonces tenemos que describirlo. Tenemos también en un proyecto de investigación que identificar, describir, pormenorizar todo el procedimiento que vamos a seguir para hacerlo. Y parece obvio, no. ¿Y por qué les digo que tiene que ser así? Nuestros proyectos de investigación en el instituto, todos los proyectos de investigación llevan estas características. De hecho, lo que hice fue copiar y pegar algunos ejemplos. Pasa por un comité científico y este comité científico lo evalúa, ¿sí? Y el comité científico te regresa las observaciones, pero inclusive te dice cómo se estableció contacto con los sujetos del caso para entrevistarlos. Tiene que estar detallado todo, fíjense. Contacto vía telefónica, se capacita a los alumnos que nos van a apoyar, se zonifica el domicilio, se tiene el contacto, se realiza la visita, las entrevistas cuánto durarán, qué se harán con ellos, se va a transcribir, ¿sí? Se diseñará una base de datos en Excel, qué paquete estadístico va a apoyar la transcripción, cómo se va a hacer el análisis cualitativo. Casi siempre utilizamos para hacer análisis cuantitativo el paquete estadístico de SPSS y nosotros utilizamos para el análisis cualitativo utilizando la técnica de la lectura de textos crudos, utilizamos el Atlas TI. El Atlas TI no nos va a dar una comprensión analítica, pero sí nos va a permitir mucho ordenar, ¿no? Urge entonces que trabajo social domine concursos SPSS y también urge que trabajo social tome cursos de cómo se maneja el Atlas TI, ¿sí? Que son la transcripción de las entrevistas, cómo las metes al sistema para que se hagan etiquetas y se hagan unidades hermenéuticas. Ningún proyecto de investigación puede estar completo si nosotros no precisamos cuáles son las consideraciones éticas. Me voy al ejemplo de donde yo trabajo. Además de la evaluación que hace el comité científico y de la autorización, te dice en un oficio, ¿sí? La coherencia metodológica de su trabajo de investigación es favorable, ¿verdad? Sin embargo, está en revisión por parte del comité de bioética del instituto y él hará las observaciones pertinentes. Si el comité de bioética no me lo acepta, a pesar que ya me lo aceptó el comité científico, mi proyecto de investigación no se lleva a cabo, no está autorizado, ¿sí? Todas las consideraciones éticas tienen que estar por escrito, el comité las lee, ¿sí? Por ejemplo, el protocolo de investigación se guiará por los principios básicos: autonomía, no maleficencia, beneficencia, justicia, con respeto a la dignidad, con confidencialidad, es de corte sociomédico, no tiene riesgo para los participantes, no se modificará ningún aspecto fisiológico, ni físico, ni social, ni de su familia, ¿sí? ¿Qué se espera recopilar? Se omitirán los datos de identificación a fin de asegurar la privacidad, la aplicación será en el domicilio de las personas, en el uso de equipo de grabación, etcétera, con el aval y la firma de la carta de consentimiento. Pareciera que dices, bueno, yo nunca actúo con dolo, ¿verdad? Siempre respeto a la gente. No, tiene que estar por escrito, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de una carta de consentimiento informado. Ningún proyecto de investigación se autoriza. Es más, cuando presentamos los proyectos de investigación tenemos que agregar las consideraciones éticas que forman parte del proyecto y la carta de consentimiento informado. La carta de consentimiento informado, no solamente por el comité científico, sino el de bioética, se revisa a conciencia y te hacen todas las observaciones de la carta, ¿no? El laboratorio, ¿qué es lo que implica? La decisión implica que usted tenga conocimiento completo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la investigación? Y aquí viene, las personas tienen que identificar que con los resultados de la investigación, ellos de manera indirecta o a veces directa, se van a ver beneficiados con ello, ¿no? La confidencialidad, ¿sí?
Efectos de su participación: no se va a administrar ningún medicamento, ninguna prueba de laboratorio, no va a tener ningún costo, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Sí? Las personas tienen que conocer el procedimiento. Si yo voy a ir 1 o 2 veces a su domicilio, si lo voy a entrevistar 1 o 2 veces, cuánto va a durar la entrevista, si la voy a grabar, si voy a utilizar algún otro material, ¿sí? Los beneficios, ¿en qué se va a beneficiar? Derechos de abandonar el estudio. Con todo y que la gente decida participar, tenga conocimiento claro de los objetivos y del beneficio, en cualquier momento que se esté llevando a cabo la investigación, la gente tiene toda la libertad de decidir, ya no continúo participando, ¿sí? Se autorizan varias cosas: participar o no participar en el estudio, y siempre en una carta de consentimiento tienen que venir, por si surgieran dudas o comentarios por alguna otra situación, tiene que venir el dato de localización e identificación de la persona que es responsable de la investigación, siempre, ¿sí? Eso por un lado. Por otro, hay algunas cuestiones que no vienen en el proyecto de investigación, estas sí, hay algunas otras que no. Pongo un ejemplo: con nuestros alumnos en la práctica de especialización que nos apoyan en investigación, tenemos a su vez como un protocolo de la aplicación de las entrevistas desde la fecha y el horario, la ruta que el alumno va a seguir, el horario en el que va a salir, y tiene que reportarse, ¿sí? O sea, tenemos toda una ruta en la que se reporta que ya está en el domicilio, sabemos aproximadamente cuánto la persona tiene que estar ahí y se reporta cuando sale del domicilio. Ningún estudiante realiza ninguna visita domiciliar sin que todo el equipo tengamos conocimiento del día, la hora y la duración que estará en tal domicilio, por seguridad del estudiante. Todo eso lo tenemos como un club, ¿sí? Ningún estudiante puede, insisto, decir: ah, señor, no pude ahorita, pero venga mañana y se lo aplico, y que el estudiante de una manera sencilla diga: ah, pues regreso mañana y lo... No se puede, ¿sí? Tendrá primero que consentirlo con el equipo, que el equipo vea si se tiene viabilidad para que se realice, y él lo puede realizar. Les voy a poner el ejemplo de un estudio socioeconómico de trabajo social, para identificar qué sesgos encontramos. Les platico rápidamente de este. El área de trabajo social del Instituto de Neurología, el Departamento de Trabajo Social, como todos los departamentos de trabajo social en los institutos, hospitales o centros de salud, tienen su base de datos que refleja lo que el estudio socioeconómico obtiene. Y de repente nos dijeron: ah, ustedes como son especialistas en investigación, les pedimos, así que prácticamente esta es nuestra base de datos, ¿sí? Con casi 2000 expedientes de un periodo X. ¿Qué hay? ¿Qué podemos saber? Eso fue lo que pasó. ¿De qué sigue? ¿Sí? Fue un verdadero caos de algo que parecía tan sencillito, porque realmente no era una investigación y que plantear hipótesis ni alcance, simplemente era cuáles son los hallazgos sociales a partir de los resultados que presenta el estudio socioeconómico, ¿sí? ¿Qué nos dimos cuenta? No hay homogeneidad en la captura de los datos, cada quien captura, las trabajadoras sociales, trabajadores capturan como quieren, ¿sí? Acordémonos que todos nuestros datos, por lo menos primero, se pulen o se procesan ¿dónde? En Excel. Y después ya se van a SPSS ya bien depurados. No, concretar la base en Excel fueron meses. Tuvimos que regresar a conocer los registros e irnos a los expedientes porque la información estaba completamente heterogénea. No se respetan las opciones de respuesta. De verdad, aunque trabajo social dice: oye, pero ¿por qué tengo tantas respuestas de X? No, pues solamente son de tipo de familia, es nuclear o extensa. No, pero hay quien me pone, ¿sí? Que si monoparental, que si unipersonal, como quiere, ¿sí? Me pone, ¿no? Ausencia de datos, principalmente las variables tipo de la clasificación o amerita. Si yo tengo faltas de ortografía o no tengo, ¿sí?, la acentuación correcta, ya es otra variable. Si yo le pongo en Excel filtros, si ustedes me ponen médico con acento, es una variable. Si ustedes me ponen médico sin acento, es otra variable. Pero si me ponen médico con minúscula o con mayúscula, ya es otra variable. Y si por alguna razón me ponen médico punto al final, es otra. No se imaginan de 2000 registros cuántas cosas tuvimos que pulir, y eso fue lo de menos, ¿sí? Hay variables en el cuestionario que no están capturadas en la base de datos, etcétera. Otro sesgo importante: hay quienes ponían en el nivel de estudios primero de primaria, licenciado en Derecho, preparatoria, primero de bachillerato, profesional, primaria, primero de preparatoria, segundo de primaria. No les quiero decir cuánto salía,
¿Sí? No se puede. Tenemos que aprender a construir cuando investigamos lo que llamamos diccionario de datos. Diccionario de datos es como una carta descriptiva donde pongamos folio número 1, 2, 3, 4, 5, qué está midiendo, o sea, cómo se llama la variable, describo la variable y no es como yo quiera. Si yo voy a utilizar la clasificación del INEGI para profesiones, tengo que colocar la del INEGI. Nosotros utilizamos mucho la de 5, ¿sí? Ahí viene. Si voy a utilizar clasificación de familias, tendré que colocar cuál es el autor. Si tengo que identificar ciclo vital de la familia, tendré que señalarlo. Y las variables no cambian. Por ejemplo, en algunos casos decían, ¿qué es comerciante? ¿O qué es vendedor? A ver, si ustedes me ponen vendedor, yo no sé si vende jícamas o fruta fuera de la escuela o si es un agente de ventas. Completamente diferente. Entonces, insisto, las variables no siempre en trabajo social nosotros las estamos identificando como gremio. ¿Qué sigue? ¿Sí? Un ejemplo rapidito, ¿sí? Si ustedes me dejan esto es de una investigación, no de nosotros, de un grupo de prácticas que hizo una investigación y cuando nos piden que revisemos el instrumento, pues nos damos de espaldas, ¿sí? Yo no puedo dejar esto con una pregunta abierta. Díganme una etapa de ciclo vital de la familia. Nido vacío, ¿sí? Pero nido vacío, ¿cómo se le llama? También desprendimiento. Y yo no sé si voy a poner desprendimiento o nido vacío o contracción. Hay un libro de Rolando Díaz Lobín, igual una cosa de este tipo, que se llama Psicología Social de la Pareja. Hay como 3 capítulos simplemente de ciclos vitales de pareja y de familia. ¿Cuál de ellos voy a utilizar? ¿No? Si yo pongo aquí la familia, todo esto está incorrecto. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una familia nuclear. ¿Nuclear qué es? Hombre y mujer unidos por vez primera que pueden tener hijos o no en común. Sí, pero mi familia nuclear puede ser extensa o semiextensa. Si yo utilizo la clasificación que utilizo. Semiextensa, ¿cuándo es semiextensa? Nuclear ya dijimos cuándo es. Semiextensa es cuando alguien de la familia de origen de cualquiera de la pareja vive con nosotros. Que si mi mamá o que si una prima o que si un tío. Y extensa es cuando el núcleo familiar vive o nunca abandonó a cualquiera de los padres. Entonces, no. ¿Sí? Padres ausentes de una familia reconstruida o de una familia nuclear. Tampoco no puedo hacer esto. Esto no, porque son opciones de respuesta que no están correctas. ¿Sí? Tipo de vivienda, fíjense. Propia, rentada, prestada, hipotecada, pagándola. ¿Qué vemos ahí de inconsistente en las variables? Hipotecada y pagándola. Es lo mismo. Rentada también es pagando, ¿no? Esto se reformula. No me puede medir una variable lo mismo, o no puedo yo inferir que con una variable mida 2 cosas. La variable mide una. Pero bueno, por ejemplo, en la institución, ¿dónde está? Hipotecada, entonces, ¿qué? ¿No le ponemos pagándola? Porque a nosotros nuestra indicación fue esa, ¿no? Que si era vivienda hipotecada teníamos que poner nosotros tenemos tres variables, ¿no? Que es propia, pagándola, prestada e hipotecada. Es pagando. Entonces, la hipotecada la metemos en la pagándola o la metemos en la prestada o en propia. Hay dos criterios. Uno, si el equipo de trabajo social se reúne y establece, una vez que tenga referentes teóricos, establece que esa va a ser la tipología, es decir, para identificar sus variables, háganlo así, pero que todos tengan la misma información, ¿sí? Y si no, recurrimos al INEGI, y a ella nos dice INEGI cuál es la clasificación, y a veces no siempre nos gusta, pero la dejamos de manera rigurosa. Yo les voy a decir por qué, ¿sí? No es lo mismo que nosotros estamos pagando un crédito, pensemos, al Infonavit, que estemos pagando un crédito en CETES o en UDIs. Representa un déficit familiar mucho más importante, ¿sí? Entonces son cuestiones que ustedes tienen que conciliar y clasificar, pero que todos tengan la misma información. Tipo de vivienda, ¿qué error vemos? Choza, vecindad, casa propia, clase media, residencia, departamento, casa popular. Exactamente. Entonces, si los dividimos media, alta o baja, o si son... ¿Qué estamos hablando? ¿Qué tipo de vivienda es? ¿Por construcción o por ubicación? ¿No? Hay una clasificación para lo de vivienda, sobre todo la zona, hay una clasificación de nivel de marginalidad, se las recomiendo. Una vez que coloquen que está en Aguascalientes, en el municipio tal, bajen de internet uno que se llama niveles de marginalidad
Y estos niveles de marginalidad están dados por muchos criterios, tanto acceso a educación, acceso a servicios de salud, cuestiones de analfabetismo, etcétera, y ustedes ahí identifican si el nivel es muy bajo, muy alto, pero no por la construcción de la vivienda. La persona puede vivir en una residencia, sin embargo la zona donde está ubicada es de nivel bajo. ¿A qué sigue? Antecedentes, ¿sí?, de enfermedad, dice diarrea, gripe, vacuna, estrés, sida, otras enfermedades. La vacuna no es una enfermedad. Cuando yo le dije, ¿por qué pusieron ahí esto? ¿Por qué la vacuna? Este es un protocolo que los estudiantes hicieron para un síndrome que se llama síndrome de Guillain-Barré. Este síndrome avanza en los 10 días. Si en los 10 días no se te atiende, te mueres, porque llega a generar paro respiratorio. Y está asociado con la aplicación de una vacuna. Puede ser una vacuna contra la influenza, tan sencillo, y como a los 10 días se te detona la enfermedad que tú ya tenías predispuesto, ¿sí? Pero entonces esto no está correcto. ¿La que sigue? ¿Sí? Dice, por ejemplo, nos pusieron los muchachos, no, pues queremos ver toxicomanía, si abusa o no de sustancias, etcétera. Dice, consumo de alcohol, alucinógenos, anfetamina, cannabis, consumió si no, consume si no. ¿En qué le vemos al error? Quieren decir lo mismo porque se consumió. Sería sí, si consume sería no. Pues, ¿qué tal si alguna vez yo hace 20 años alguien me dio marihuana y yo me la fumé? ¿Consumí? ¿Sí? Pues no es eso lo que necesito, ¿no? Vamos a identificar solamente 3. Tabaco, drogas, cualquier tipo. Tendremos que, estas son unas, pero tiene muchos nombres de drogas, ¿sí? Tabaco, drogas en general y alcohol, ¿sí? Y no me interesa si consumió y si consume. ¿Para qué me interesa saberlo? No. ¿Qué me interesa? El tipo de consumo. Y entonces el cuadro cambió y dice, cada uno de unos, sí. Consumo ocasional, consumo frecuente. Otra cosa importante, nunca ponemos no, porque le colocamos negados por el paciente. El paciente puede decir, no, yo nunca he tomado alcohol. ¿A ti te consta? A mí me consta que no haya consumido drogas. No. Entonces ahí, cuando el paciente refiere que no ha tenido una enfermedad, siempre se coloca negados por el paciente. ¿Vale? ¿Sí? Ya. Este es otro ejemplo que nosotros sí hicimos para los chicos que nos apoyan en las entrevistas. Cuando entrevistan, ellos tienen que grabar su entrevista. No les quiero decir lo que implica la transcripción de una entrevista. De una entrevista que dura 1 hora y cacho, ¿saben cuántas cuartillas salen? 15. La gente habla. No siempre el estudiante tiene la habilidad de decirle a las personas cuando pactan la entrevista y están en el domicilio es, si alguna cuestión que usted me comparta no me llegase a quedar clara, ¿puedo interrumpirlo para clarificar? Como no lo hice, ¿sí? Entonces, ya les van a compartir aquí, yo creo que no me voy a detener. Todo esto que dice código, autor, propósito, voz principal, el género, la edad, el idioma que habla es bien importante. A un estudiante yo no le permito hacer una entrevista y una transcripción si no me coloca toda esta ficha. ¿Sí? ¿Qué dialecto, qué idioma habla la persona? ¿Cuál es el lugar de grabación, la fecha, la duración? ¿Quién va a ser la voz principal? ¿No? Si nosotros o ellos. ¿Ya que sigue? Signos de transcripción. Híjole, es una labor titánica para quien transcribe entrevistas. Si son de cualquier tipo, tienen que colocarlo de esta manera. Y con todo y sus cuadritos, de repente cuando me toca revisar las transcripciones, me voy de espalda. Ay, no lo hicieron como les dijimos. ¿Ya que sigue? Es para la cualitativa. Tono grave, acelerado, lento, si mayúsculas, si alargamientos, si de piano, si pianísimo, si forte, fortísimo, etcétera, también lo tienen que hacer. ¿A qué sigue? ¿Sí? Códigos extralingüísticos, ¿sí? Nacen de la experiencia muy subjetiva, que algunos son no léxicos y otros son ininteligibles. ¿Sí? Uno es, fíjense, si la gente me dice, ¿la que sigue? No viene el ejemplo, ahorita les voy a poner el ejemplo. No, una antes. Vale. Se debe registrar toda la palabra pronunciada por el hablante, incluso los falsos comienzos. Todo está registrado, ¿sí? Cuando el hablante titubea, suele repetir palabras en su discurso, esas no se deben transcribir tampoco. Cuando titubea y repite palabras en su discurso, ¿sí? En alguna ocasión. Ya cuando es repetitivo el ya no, ¿sí? En caso de que se exprese de manera gramaticalmente errónea, el enunciado siempre debe transcribirse correctamente. ¿Cómo es? Para que haya más agua en el campo, se tiene que colocar para que haya más agua en el campo, ¿sí? Para que venemos, o no sé, la diferencia, todo se tiene que colocar tal cual.
Llamamos imprecisión de terminología cuando hay dudas acerca de cómo se escribe un término, un apellido, una marca, etcétera, etcétera. La imprecisión de audición es otra, ¿sí? Y vamos a ver cómo se coloca, ¿sí? Inaudible y fonética. Cuando estemos transcribiendo, tenemos que colocar con estos corchetes inaudible. ¿Qué quiere decir? Algo como que no se escucha bien de la respuesta, ¿sí? Fonética, ¿qué quiere decir? Que así lo escuchamos, ¿sí? Por ejemplo, si alguien me dice, ay, no sé, dígame un nombre raro, que alguien lo diga así. Pensemos, y no es mentira. Una persona puede decir Shakespeare, porque así le suena Shakespeare, no Shakespeare, porque así lo leyó. Leí una obra que se llama de Shakespeare. Le vamos a colocar en el texto Shakespeare y le vamos a colocar entre corchetes fonética. O si nosotros escuchamos, no sé, es que mi compadre que vive en el pueblo de así, por más que escuchamos la cinta, entonces le vamos a colocar inaudible. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Fíjense, Cristina Kircher, fonética o inaudible, y le vamos a colocar siempre en el audio en qué posición está. ¿La que sigue? Evitar el uso de las comas, guiones cortos. Se los voy a dejar la presentación, la que sigue, si no, no me va a dar tiempo. Cómo se deben escribir los números, ¿sí? Cómo se pueden expresar, ¿no? Las cantidades, las monedas también, cómo deben ser. Diferencia de afrontamiento, creo que ya no me dio tiempo, ¿verdad? Ya es hora, ¿verdad? No, ¿sí? no, Okay, bueno. no se preocupe. Ya, otra cuestión, aquí ya me voy a centrar en aspectos. ¿Se acuerdan que dije al final de mi exposición quiero decirles cuando dudamos nosotras mismas, con todo lo riguroso y metodológico que digamos, ay, está muy padre nuestro proyecto y ya me lo autorizó el comité científico y el comité de bioética y lo aplicamos y decimos, qué pena por los pacientes haber aplicado esto? Este es el ejemplo de uno de ellos. Este proyecto de investigación se llamó Diferencias de afrontamiento entre hombres y mujeres que han tenido un evento vascular cerebral. ¿Cuál es ese evento? Una hemorragia, un derrame cerebral. Queríamos saber cómo afrontaba, el término correcto es afrontar, cómo afrontaba un hombre y cómo afrontaba una mujer de su esposo ese problema, ¿sí? Aplicamos 4 escalas: afectividad de Warwick, de escala de afrontamiento de Gabaldón, de Varela, en la escala de soporte social, y ranking de discapacidad. Lo aplicamos. Voy a poner un ejemplo. ¿La que sigue? Me recorté solamente un pedacito, Bajábamos a consulta externa, preguntábamos, ya sabíamos quiénes eran los. ¿Quién es paciente del doctor Arauz? Levantaban la mano. Llegábamos, pedíamos el consentimiento, se leía la carta y todo, y decidían participar o no. Y ahí aplicábamos, de por sí, 4 escalas es muy pesado. La gente, se los aseguro, jamás me contestó lo que le preguntaba de la manera en que yo quería que me contestara, porque estas escalas, a pesar de que están validadas y se aplican en México, tienen como escala de respuesta tipo Likert. Los mexicanos no nos sabemos comunicar con escala tipo Likert, ¿sí? Y entonces, fíjense, ¿se ha sentido particularmente estimulado, interesado por algo? ¿Saben qué me contestaba la gente? Yo esperaba, ¿no? Nunca, algunas veces, bastantes veces, casi todo el tiempo. ¿Qué creen que me contestaba la gente? Sí, pero era fíjense, no sé, no, sí. Bueno, de repente dije, tenemos que concluir la investigación, entonces ya hasta aprendí el, ¿sí? No, sí, bastantes veces, ¿no? Sí, así, como cuando decían, sí, dice yo nunca, no he estado feliz. Nada me sirvió. Se ha sentido muy alegre, muy feliz, se ha sentido con ganas de llorar. El mexicano que acude a un centro como donde yo trabajo, la mayoría de ellos viene de provincia, tiene un nivel educativo bajo, pero no solamente esto, no es solamente el nivel educativo formal, tiene una dificultad para expresar sus sentimientos y emociones de manera especial. Aquí en México, puedo decirle a mi esposa que la quiero con una nalgada, caray, ¿sí? Ándale, vieja. Esa es su muestra de cariño. No tenemos esas oportunidades de diálogo como en otros países avanzados donde dialogamos y compartimos y qué representas tú para mí y yo para ti y hasta dónde alcanzar. Aquí no es así. Aquí un jalón de cabello, la mujer, ay, bien, me quiere un chorro, no se puede, ¿sí? Escala de afrontamiento. Hablo con mi familia para compartir emociones. ¿Cómo es que hago? No me contestaban nada de lo que quería. ¿Y saben qué pasó? Esa investigación cuantitativa tuvo un sesgo impresionante. ¿Qué creen que hacía?
Con los gestos que la gente me señalaba, igual le ponía yo sí, mucho, poco, nada, así. Yo lo hacía. Dejaba a un lado y entonces le preguntaba a la gente, dejando a un lado los instrumentos, y no era una investigación cuantitativa, era cuantitativa, lo dejaba a un lado y le decía, a ver, platíqueme, ¿y cómo cómo? Vamos a ver una respuesta de lo que platicaron. Fíjense, ¿sí? Respuesta ante el hecho, ¿cómo responde un hombre y una mujer? Mujer, hombre, ¿sí? Las personas que tuvieron un infarto cerebral quedaban, ¿sí?, muy dañadas y tenían que ir a terapia de rehabilitación de todo, desde el habla hasta, hay gente que llegaba en silla de ruedas o en camilla. O sea, afectan muchísimo, ¿no? Sé que necesita más de mí, decía la mujer, ya lo estoy superando. He llorado mucho, pero tengo fe, soy fuerte, tengo confianza en que se recuperará. Esa es la respuesta. ¿Saben qué decía el hombre? Fíjense, no, la palabra no, ¿cómo está presente? No supe qué hacer, fue muy sorpresivo, no puedo entenderlo, si era muy sana, me afectó mucho, desorganizó mi vida, me siento culpable. Un texto completamente diferente entre hombre y mujer. Estrategias, que es algo de lo más importante. Ella dice, así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Seguiré apoyándolo con mis hijos, buscar apoyo, tengo que moverme para conseguir dinero, voy a organizarme mejor en la casa, voy a buscar apoyo con los otros. ¿Qué dice el hombre? No puedo dejar de trabajar, la cuidan mis hijos, no puedo dejar mi trabajo, ya le pedí apoyo a su familia. Si su familia la quiere, yo la cuido, pero ellos tienen que encargarse del ámbito económico. Pedí que la pensionaron, no puedo hacer nada. ¿Sí? ¿Hay diferencias de afrontamiento, sí o no? Sí. ¿No? Y no las vimos en el... Otro ejemplo, ¿se acuerdan de la parte de Huntington que les decía? De Huntington, pensemos, este es el papá y la mamá. Huntington es una enfermedad, ¿sí?, muy degenerativa. Haz de cuenta que tienen demencia, Parkinson y todo a la vez, un deterioro cognitivo impresionante, ¿sí? Pero ¿qué creen? Que es de detección de inicio tardío. ¿Qué quiere decir tardío? Que a mí me puede manifestar el Huntington a los 35, 40 años, cuando ya tuve hijos. Entonces, tenemos el esquema de varias familias que investigamos con Huntington, está papá y la mamá, quien lo tiene es el papá, es un gen, ¿sí?, autosómico dominante, y de los 5 hijos que tuvo, 4 lo tienen. El primero no, 4 de los 5. ¿Y saben cuándo se dio cuenta el señor? Cuando ya había tenido a los 5. Y se empezó a presentar el deterioro y entonces ya no vio. Y así es esta enfermedad de Huntington. Entonces, a la familia no solamente le toca cuidar a un enfermo, sino hasta 2 o 3. Y nosotros decíamos, qué desgastante para el cuidador primario, qué desgastante. Entonces lo que quisimos medir fue la sobrecarga del cuidador primario. ¿Y qué dijimos? Primero, pensamos que estaba en sobrecarga, y después, ¿a qué estaba atribuido? ¿A qué? A que el paciente es independiente o dependiente en actividades de la vida diaria, y para todo eso hay una escala, ¿sí? O sea, pensábamos que entre más dependiente del cuidador, entre menos cosas podría hacer, más sobrecarga. Otro, al apoyo social que tiene de la familia. Otro, al tipo de relaciones, y otro. O sea, eran como 4 variables. Cuantitativo lo hicimos. ¿Cuál fue el resultado? No encontramos sobrecarga. Aplicamos una sobrecarga que se llama una escala validada internacionalmente, ¿no? La escala de Starry para medir sobrecarga. No hay sobrecarga. Ay, dijimos, ¿cómo no va a haber si es una enfermedad tan discapacitante? ¿La que sigue? ¿Sí? Bueno, como no encontramos muchas cosas, lo que hicimos fue una chi cuadrada, y en la chi cuadrada, ¿qué notamos? Y por eso decidimos hacer la investigación cualitativa después. ¿Qué encontramos? Entre menos años de diagnosticado el Huntington y con la presencia de un solo paciente, menos años, un solo paciente, el nivel de sobrecarga tiende a aumentar. Decía alguien, oye, ¿no se equivocaron cuando vio los resultados? Le decía yo, no, así la chi cuadrada lo manejó. Dice, a ver, ¿cuál es el otro polo? El otro polo es, si yo tengo muchos años cuidando al paciente, entre más años tengo cuidando al paciente y más de un paciente de Huntington, el nivel de sobrecarga tiende a bajar. Y me decía, pero ¿cómo es eso? Hicimos una investigación cualitativa con los mismos sujetos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Sí? Que asumieron el rol las mujeres, y en la investigación cualitativa esos fueron los hallazgos, y se empata con lo que la teoría nos dice, ¿no? La mujer, el parentesco hace que el cuidador sea el principal responsable. Sí, existe una aceptación por parte del cuidador de asumir el rol. El apoyo social que recibe el cuidador es importante. La que sigue. A medida que avanza, el CPI deja de realizar sus actividades para dedicar tiempo al cuidado de su familiar. Han dejado todo esto que yo estoy utilizando como teoría fundamentada que es que yo vea el texto de lo que la gente me dice y yo lo vaya colocando
y analizando, interpretando. Todo esto tiene sus diálogos, caso 5, caso 6, caso 7, es decir, la gente se queda sin empleo, deja de cubrir su rol, se siente cansada, hay un deterioro físico, emocional, cognitivo. Díganme si eso, estrés, no es sobrecarga. Pero no pudimos medirla con un instrumento. Y no pudimos medirla con un instrumento porque necesitamos, cuando fuimos a los hogares, intercambiar con el sujeto. Y entonces entendimos por qué la Chi Cuadrada nos manejó esto de que a menos años, etcétera. ¿Por qué? No viene aquí el testimonio, a ver, sígueme, ¿otro? No viene el testimonio, les doy el testimonio de una persona, una mujer, dice en el texto, palabras más, palabras menos. Con mi esposo sufrí mucho, yo lloraba, lloré mucho, renegaba de Dios y decía, ¿por qué le tocó esta enfermedad que es tan de y seguía renegando y lloraba y no sé qué? Me di cuenta que perdí el tiempo, porque ahora que Miguel lo tiene, su hijo, porque ahora que Miguel lo tiene, me doy cuenta que esto no tiene cura y que la realidad no va a cambiar y que mi hijo pasado el tiempo se va a poner peor. Por lo tanto, lo que hago ahora es dejar de llorar, aprovechar el tiempo que tiene Miguel, porque sé que cada día que se levanta para mí es verlo con ciertas condiciones y yo lo aprovecho. Ya no lloro ni pierdo el tiempo como con mi marido, dice la señora. Yo sé que él va a llegar a un término. Lo quiero mucho, pero ojalá, me gustaría que no llegara a deteriorarse tanto con un marido. Lo prefiero muerto, a ver cómo llegó. Nos damos cuenta cómo, a pesar de que hay una sobrecarga, la gente tiene como un duelo anticipado. La gente es espectadora de una agonía lenta en sus pacientes, en sus parientes, en sus familiares, y por tanto, cuando me toca cuidar al otro, cuando ya empiezan como a los 35, 40 años a presentar los síntomas, ¿qué es lo que hacemos? A pesar de que me canse, a pesar de que sea una carga emotiva fuerte, me aboco a aprovechar el tiempo con el enfermo lo más que se pueda. ¿Verdad que sí? ¿En qué seguiremos investigando? Hay muchas cosas, hay muchas más investigaciones que tenemos y ojalá que algún día podamos compartirlas, ¿sí? En cuanto a lo que vimos el proyecto de investigación, seguiremos identificando el nivel socioeconómico como algo importante para trabajo social, ¿sí? No solamente por aplicar el estudio y aplicarlo, sino porque hay perfiles importantes. Seguiremos investigando los factores de riesgo, ustedes también lo pueden hacer, que están presentes en el entorno familiar, en el conocimiento y comprensión que tiene cada uno de los miembros de la familia, porque la familia seguirá siendo en sus roles el núcleo definitivo que apoya en el proceso salud, enfermedad, atención. En conocer valores es muy importante, el trabajo social tiene que conocer valores, costumbres, creencias que comparten los miembros. En la interpretación que hacen las familias de qué proceso, de su proceso de enfermedad y de recuperación, en las costumbres, ¿sí?, que siguen para hacer frente a este proceso, y sobre todo para que con investigación podamos fundamentar acciones de prevención y de atención, que parece que con eso se termina. Perdón si me fui tan rápido y... Bueno, gracias por la ponencia, maestra. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta de aquí del grupo presencial. ¿Nadie? ¿Todo quedó muy claro? Sí, sí quedó claro, pero más o menos en cuánto tiempo se dedica a una investigación. ¿El tiempo varía o Es largo, desde que nosotros empezamos el protocolo de investigación y se buscan todos los antecedentes, es una recopilación bastante exhaustiva y se arma toda esta parte. Yo supongo que nos tardamos en promedio unos 2 meses, por lo menos, en lo que lo autoriza el comité científico. Lo que ellos tardan son aproximadamente 2 meses, el comité de bioética otro mes, quiere decir que simplemente para darnos luz verde en un proyecto de investigación pasan 6 meses, y para la aplicación del trabajo en campo es bien difícil concretar la visita domiciliar, porque además de que las pacientes están lejos, no siempre tenemos los recursos económicos para visitarlos en X municipio, y no siempre ellos tienen el empate con nosotros para los días en los que vamos a visitarlo. Yo creo que el trabajo de campo, pues que sé, 2 meses más o menos para concretar todo el trabajo de campo. El trabajo de campo implica capacitación a la gente que nos apoya. ¿Se acuerdan todo esto de la lingüística, que si la fonética y demás? Y con todo y todo tenemos todo a veces en contra. Yo estoy pensando que resultados de investigación desde que iniciamos,
12 meses, es decir, básicamente año calendario. Inicio un proyecto, pensemos en enero y para diciembre estoy presentando los resultados. Con una muestra pequeña, por ejemplo. Acuérdense que nosotros, por ejemplo, si queremos profundizar, completar 40 entrevistas, 40 visitas domiciliares es para nosotros titánico. Para los médicos, cuando nosotros presentamos resultados de investigación, no le dan, muchas veces no le dan la importancia, porque para ellos son 40 casos, ¿no? Es bien complicado. O sea, yo te voy a decir que si no lo haces con un equipo de trabajo, llegar a completar 40 visitas es prácticamente imposible. Si alguien se reúne en pareja, yo quiero pensar que pueden, no sé, 5 casos, 4 familias que puedan abordar a profundidad, es más que suficiente. Por ejemplo, y una vez que tenemos los resultados que ustedes identificaron de la enfermedad de Kaposi, Yo no entiendo. ellas adelantan como su proceso de duelo o hay una afectación en el caso. ¿Hay alguna propuesta de trabajo de Fíjense, nosotros somos un área de investigación y que lo que hacemos con los resultados, con los hallazgos, además de presentar la comprobación de hipótesis, si fuera el caso, o la comprensión del fenómeno para el abordaje cualitativo, siempre hacemos recomendaciones. Y las recomendaciones, en este caso del protocolo de investigación, es de la necesidad de capacitar o de ofrecer capacitación, orientación y contención a los cuidadores primarios. Y entonces en el instituto tenemos áreas especializadas de grupos de apoyo y los resultados de la investigación se los proporcionamos para que ellos en el grupo de apoyo o abran un grupo de apoyo para cuidadores primarios de Huntington, o si ya existe algún grupo de apoyo, nosotros aportamos con material para que pueda abonarse, ¿no?, a la comprensión y apoyo que se le necesita. ¿Sí? Sí. Entendámonos que no somos un área de intervención, somos más bien de insumo, ¿no? Para las áreas de intervención o de apoyo, los damos como insumo. ¿Algún otro comentario, duda? ¿No? ¿Alguna hora o que hay un para ti? Bueno, entonces voy a proceder a leer algunas de las dudas a distancia. Preguntan que con qué frecuencia se deben actualizar las investigaciones. No hablaría de que las investigaciones se actualicen. Realmente lo que cambia es el contexto en el que se presenta un fenómeno de proceso de salud, de enfermedad de atención, y les comento porque me da la impresión que no es lo mismo que se presente un Guillain-Barré en un instituto de atención de tercer nivel, donde a lo mejor la mayoría de los usuarios son de clase media y viven en Tlalpan, ¿sí? No es lo mismo el fenómeno, cómo se presenta ahí, que a lo mejor cómo se puede presentar en, ¿qué les diré?, en la Huasteca, donde a lo mucho que llegamos es a tener un centro de salud. Entonces, si se dan cuenta, no es cuestión como de temporalidad, sino cuestión de el contexto en el que se presenta el fenómeno. Entonces, evidentemente, si yo hice una investigación hoy de Guillain-Barré en el instituto con estas características y si quiero hacer una investigación relacionada, pues sí, evidentemente yo tengo que tomar como referencia el último hallazgo, pero eso es para ese contexto en particular. Otro, a lo mejor podrá ser exploratorio, para mí ya no va a ser exploratorio, a lo mejor ya va a ser descriptivo, ¿no? Sí, más que actualización sería la identificación del contexto en el que se hace. Ok, la siguiente es, ¿cuáles son las dificultades en una investigación cualitativa para los trabajadores sociales? Estoy convencida que tenemos las herramientas y las técnicas. Quiero decirles que propiamente yo puedo identificar a la investigación cualitativa en trabajo social, aunque no nos dimos cuenta, después del movimiento de reconceptualización. ¿Se acuerdan que después del movimiento de reconceptualización hubo un llamado, hubo una crítica de hecho a la profesión donde nos decían, trabajo social no escribe, trabajo social no publica, trabajo social no tiende a su teoría ni a su disciplina? Y mucha de la justificación era, es que no puedo hacerlo porque la mayor parte del tiempo estoy en la acción, estoy con las personas. De ahí salió una metodología muy interesante, pero salieron los famosos modelos educativos integrados en 1952. Y estos modelos educativos traen por vez primera el instrumental técnico para trabajo social, como lo que es el diario de campo, la ficha de campo, el diario fichado, todo lo que nosotros sabemos que rescatamos en la realidad. Pero no nos dimos cuenta que era investigación cualitativa. ¿Sí me explico? Nosotros sabíamos que eran instrumentos que nos permitían rescatar cuando actuamos con el otro para tener información. Las dificultades están en que no nos creemos que ese instrumental que hemos manejado desde hace más de 70 años es
una herramienta muy importante porque yo estoy rescatando algo de la realidad y esa realidad, si yo la puedo explicar, tiene hallazgos empíricos importantes que pueden inclusive a veces trascender de lo que una investigación cuantitativa me pueda plantear. Nos hace falta disciplina, nos hace falta mucha disciplina, nos hace falta creernos, nos hace falta formarnos y nos hace falta ser rigurosos en todo. Yo les aseguro, si todos lleváramos esto que llamamos el trabajo social, el diario de campo, que realmente desde mi punto de vista no es un instrumento como tal, ¿sí? Si nosotros fuéramos rigurosos en este diario de campo, si no fuera descriptivo de qué hicimos en la práctica, yo leí diarios de campo de mis compañeros, leo a veces diarios de campo de alumnos, llegamos, subimos al camión, bajamos el perro, el semáforo, la maestra llegó tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces si tú quieres tomarlo como un instrumento para rescatar la evidencia empírica, el hallazgo empírico de esta realidad, no se puede. No se puede. Entonces, sí, tendríamos que mirar nuevamente nuestra propia metodología de intervención y hacerla válida. Disciplina. Ok. Y otra pregunta es si se valen las minis investigaciones. No sé qué es una mini investigación. ¿Qué sería un mina? No sé. Es que no, el término para mí mini es muy vago. No sé si quiera referirse a que lo que decían en Canadá. Cuando tomé la maestría en trabajo social de Canadá, vinieron los canadienses a darnos aquí la maestría con un proyecto que salía mucho más económico hacerlo de esa manera. Y siempre hubo una crítica de parte de los canadienses hacia nosotros, trabajadores sociales mexicanos. Decían, es que ¿por qué trabajo social quiere investigar todo el pastel? ¿No? O sea, es que abarcan tanto que no se puede, ¿no? Y decía alguien muy listo en la clase, no, maestro, perdón, déjeme decirle que ya trabajo social ya no investiga todo el pastel, solamente toma una rebanada del pastel y eso es lo que investiga. Y los canadienses nos dijeron, tache también, porque la rebanada del pastel, si yo la tomo, puede tener una fresa, puede tener una pasa, puede tener chantilly, a lo mejor de aquí se ve un poquito más. Yo tomo solamente uno de esos ingredientes o aspectos y ese es en el cual investigo. ¿A qué se llega con eso? A tener mayor profundidad en el conocimiento de un fenómeno. Sí, yo de una realidad puedo tomar, cuando de repente decimos en trabajo social, quiero conocer o identificar los aspectos que están presentes en el rendimiento escolar del estudiante. ¿Qué aspectos? Familiares, sociales, económicos. No, familiares. Ah, ese ya estás acotando. ¿Y de la familia qué? ¿No? ¿Y de qué tipos de familia? ¿Monoparentales o nucleares o reconstruidas? Ah, ¿y de cuáles? ¿De provincia o estas? ¿Y de qué? ¿Sí me explico? Entonces, si esas son minis, no, qué bueno que apostemos por las minis. Yo también diría, cada vez si hacemos las minis, sería acotarlas, y acotar implica que nosotros no nos desviemos y que lleguemos a un conocimiento profundo de la realidad. Ok. Y otra pregunta es, ¿cómo romper con el paradigma de trabajo social igual a estudio socioeconómico? Bueno, de entrada no es un paradigma es una construcción teórica, epistemológica y demás, más bien con la imagen, ¿no? El imaginario de trabajo social versus solamente estudios económicos. Si trabajo social realiza en la institución estudio socioeconómico, ¿sí? Yo les diría, qué bueno que realicen estudios socioeconómicos, pero háganlo bien. Si nosotros podemos realizar estudios socioeconómicos precisos, rigurosamente, metodológicamente hablando, buenos, yo por lo menos estaría brindándole a la institución en específico de cada cohorte, de cada enfermedad, de cada región, si lo tengo obviamente automatizado. ¿Qué quiere decir automatizado? Si está en la computadora y yo ya lo tengo ligado a un paquete estadístico, créanme que la institución los estaría buscando más de lo que se imaginan, porque ustedes no presentan estudios económicos, están presentando perfiles sociales de las poblaciones de acuerdo a regiones, a padecimientos, a hospitalizaciones y demás. Entonces, pues sería el área, más que el área de
de archivo de epidemiología, que es normalmente la que acudimos para decir cuántos pacientes hay de esto y dónde están, tendría que ser trabajo social, además de todas las actividades de orientación y de asistencia que realizan en el instituto. Insisto, si no todo lo que hacen, además del estudio, no lo tienen automatizado, ni tienen resultados que verdaderamente puedan compartirse, pues nadie va a darse cuenta de lo valioso que implica el estudio psicológico. ¿Alguna otra? ¿Qué hacer cuando no hay más integrantes en el equipo dentro del lugar de trabajo? En casos de investigación, cuando nada más. Lo primero es tener paciencia, y si nosotros nos estamos planteando que un equipo de trabajo como el nuestro a veces se compone de 2 o 3 profesoras para hacer el proyecto de investigación, pero del apoyo de por lo menos 20 personas para el trabajo de campo, tener paciencia en el sentido de que si a mí me piden resultados o yo los proyecté como que a 1 año, pues a lo mejor ustedes tendrían que ser con 2 años. Ese es uno. Sí, por lo menos se necesita de la presencia de otro colega para refutar lo que yo estoy considerando o entendiendo como conceptos en mi investigación, ¿no? Quienes más conocen a la población, quienes intervienen con ellos y saben en qué momentos están disponibles, o cuando van a consulta externa, o cuando van a urgencias, es decir, las estrategias de cómo abordar a la población, es la gente que está trabajando directamente en el ámbito de la salud, en los hospitales y todo. Tendría que ser muy creativos para identificar algunas estrategias que no tengan tanto costo. Quiero pensar una de ellas, si se maneja muy bien los grupos focales, de personas que pensemos estén esperando en consulta externa y yo quiero investigar, que son todas las investigaciones que hicimos, la percepción que tienen en cuanto a la donación de órganos. Y entonces así lo retomamos a esa población cautiva en ese momento en específico y la llevamos a unos espacios donde tenemos ya cámaras como esta en diferentes ángulos, y con 5 preguntas ejes hacemos grupos focales, se graba, y eso es lo que en ese momento la realidad nos permite de los pacientes que sabemos que tienen cita cada 6 meses y que muchos de ellos hacen hasta 3 horas o vienen de provincia y no siempre se puede tener la posibilidad de trabajar con ellos. O también podemos hacer trabajo en el DIF, en una unidad de rehabilitación aquí en Falta, y también tenemos el apoyo, en este caso de la Escuela de Trabajo Social, que hacen protocolos de investigación, un grupo de estudiantes, y hacen esa investigación que nosotros como trabajadores, por hacer siempre la actividad, no tenemos el tiempo. Entonces ellos hacen planteamientos y todo, y nos están haciendo una investigación que dura 1 año, la clase que tienen con la maestra de investigación, sobre el perfil de los usuarios que tenemos de discapacidad y el tipo de calidad de servicio que se está prestando. Entonces también sería bueno apoyarnos en ese tipo de instituciones académicas para hacer ese tipo de investigación cuando a nosotros nos dan chance también de hacer ese tipo de investigación. Pues sí, el vínculo que se puede tener, no solamente con la Escuela de Trabajo Social, sino también con ese tipo de organizaciones como la red, pues sí sería importante que la gente tenga también esa cultura de comunicarse con el otro, con los pares, con los colegas, para saber de qué manera se puede apoyar, ¿no?, proyectos en conjunto. Insisto, no es fácil, y yo tengo el privilegio, lo comenté desde que inicié la plática, tengo el privilegio de ser un área exclusivamente para realizar investigación, donde me pagan por realizar investigación y donde el espacio físico es para realizar investigación, ¿no? Entonces, me parece que es una constante en las reuniones que hace trabajo social a nivel jefatura, por lo menos de la coordinación de hospitales y de instituto de tercer nivel, el que poco a poco se promueva la inclusión de trabajo social, simplemente en áreas nada más que tienen que ver con la investigación, ¿no?, que sería como una parte, como el reto. ¿Alguien más? ¿Seguro? ¿Ya? ¿No sé? Bien. Pues maestra, muchísimas gracias. Súper interesante la ponencia. Por un momento tuve más bien recordé cuando nos hablaba de la transcripción de las entrevistas de mi clase de individualizado. Fue maestra. Entonces sí, recuerdo que no dormíamos por hacerlas. Pedíamos tiempo porque sí es impresionante, y así como lo mencionan, muchos hablamos, porque también me incluyo a veces, hasta con faltas de ortografía, ¿no? O sea, por ejemplo, dijiste, y todo eso así tal cual teníamos que transcribirlo, entonces sí era bastante difícil. Ahora no me quiero imaginar en una investigación con varias entrevistas, hijo, no, miedo me dio ya, ¿no? Pero sí, me imagino que sí.
Y pues bueno, a nombre de la red maestra y a nombre también del maestro Elías Evangelista, que el día de hoy no ha podido acompañarnos, queremos otorgarles la presente constancia por su ponencia del día de hoy de indicadores de investigación para la salud. Sí, muchísimas gracias, Ale. Gracias por la invitación. No, a usted por aceptar. Gracias. Y bueno, la ponencia va a estar en, ya ven, hablo con faltas de ortografía. La ponencia va a estar en el grupo de Facebook, el material de las diapositivas, y posteriormente también vamos a subir el video a YouTube, y también se lo vamos a hacer llegar, maestra, también por Facebook, el video de YouTube para que pueda ver su ponencia. También en el grupo de Facebook lo vamos a poner para que todos puedan consultar. ¿Cómo me dijiste que se llamaba el grupo? Porque no lo conozco. Diplomado REACS Salud, si no me equivoco. Si ahorita alguien ha tenido problema para poder entrar o mandar solicitud, con muchísimo gusto, ahorita en un ratito, en un descanso que tengamos, lo podemos hacer. ¿Sí? Bueno, entonces Gracias. tomamos un pequeño receso y Yo pensé que había otro profesor en punto de las 12, ¿no?